Yo para este video voy a dedicarle un rato para hablar de pues sobre un filósofo pues que admiro mucho, pues siempre me pone un poquito nervioso porque se ha convertido como en un referente muy influyente en muchas cosas que yo me mantengo trabajando y que pocas veces le he dedicado, digamos, un curso, un seminario, lo que sea, pero suele ser como el referente crítico muy poderoso y sobre todo porque dentro de los comentarios que me han puesto aquí en esta partecita de las preguntas, de las observaciones que me realizan y además de los mismos videos que yo voy poniendo cada rato, vuelvo precisamente a este personaje que vendría a ser Nietzsche. No sé si lo pronuncie bien en alemán, pero suelo decirlo Nietzsche y que ha conllevado también la confusión con el grupo tropical, el grupo Nietzsche. El caso es que, a ver, hablar un poco de Nietzsche, lo que son como algunas claves respecto a lo que ha sido este personaje, que ya forma parte de la historia de la filología, de la filosofía, solo que él disciplinariamente se formó dentro del ámbito de la filología. Encontramos nosotros que no va a ser precisamente un filósofo de carácter sistemático, es decir, leer a Nietzsche no implica como que uno coja un libro como Más allá del bien y del mal, así habla el Zaratustra, la genealogía de la moral, el anticristo, exe homo, etcétera, donde él precisamente va a enfocar como una temática de reflexión de carácter sistemática, como lo hizo Kant con las tres críticas: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, donde incluso, por ejemplo, leer a Kant, leer la crítica del juicio, representaría una dificultad muy grande para los estudiosos de la filosofía si uno arranca primero con este último libro sin haber leído las dos primeras críticas. Entonces a uno le toca ir sistemática, juiciosamente, para entender en qué consiste la maquinaria del pensamiento kantiano. Con Nietzsche no se va cumpliendo precisamente ese tipo de prerequisitos y sobre todo porque en cada una de sus obras no es que él diga voy a hablar de este tema y va a dar como toda una serie de despliegues pues de carácter discursivos argumentativos. Además, porque dentro de su estilo de escritura él va utilizando el recurso mismo del aforismo, que es decir las cosas de manera muy contundente, de forma muy precisa, provocando una reflexión. Él incluso en una de sus tantas reflexiones sostiene que él podría decir en una línea lo que otros filósofos se van gastando varios volúmenes de libros haciendo malabares discursivos. Incluso la expresión que él utiliza en Más allá del bien y del mal, haciendo referencia a Kant, son las galimatías germánicas, es decir, como toda la paja, todo el discurso, toda la caspa, como todos los revueltos argumentativos para confundir al lector. Eso da como un cierto consuelo, porque cuando a veces uno lee ciertos filósofos y uno dice, este man me está enredando la cosa más impresionante, pero luego uno lee a Nietzsche y uno dice, bueno, no fui yo el único, a él también le ocurrió precisamente como esas formas de malestar. Entonces, en primera instancia, uno tendría que advertir, no se trata de un filósofo sistemático y de hecho él nos demuestra también que para practicar la filosofía no es un prerequisito ser sistemático, porque para él la filosofía va teniendo como una estrecha relación con lo que serían las pasiones vitales o las experiencias vitales y bajo, digamos, estas condiciones aceptaríamos que la vida tampoco es sistemática, es decir, está más determinada por lo contingente o por aquello que nosotros no podríamos regular. Entonces, dentro de las cosas que yo suelo valorar mucho dentro del pensamiento nietzscheano, pues que me ha representado un aporte, es por ejemplo lo que podríamos entender los aportes críticos dentro de lo que han sido las diferentes disciplinas. Por ejemplo, el aporte crítico dentro del contexto de la filosofía es que Nietzsche, por ejemplo, nos enseña o nos exhorta o nos muestra que cuando nosotros abordemos a cualquier filósofo, incluso a él mismo, tendríamos que observar cómo van operando las estrategias discursivas de ese filósofo,
porque de alguna manera nos trata de convencer en algo, como si fuera el vendedor de un argumento, de una idea, de una noción o de un paradigma de lo que se vaya tomando pues en diferentes propósitos. Por eso, una de las cosas de las que nos solemos agarrar a partir de Nietzsche es que cuando leemos a un autor podríamos formular, por ejemplo, la pregunta de quién habla, es decir, desde dónde está hablando. Si, por ejemplo, uno coge a cierto filósofo alemán, inventemos un nombre por decir alguien, Hegel, y va a sostener que la cumbre de la historia de la filosofía es el mismo filósofo y por lo tanto la tradición germánica, uno diría, pues es que está hablando un alemán. Obvio que va a decir eso, entonces hay digamos como un elemento de carácter cultural e histórico que establece precisamente como esos referentes con pretensiones pues universales. Entonces, dentro, digamos, los temas que tienen que ver con la cuestión misma de las estrategias discursivas, con Nietzsche, por ejemplo, se plantea un problema de la verdad. No es que haya una verdad en el pensamiento nietzscheano, es decir, desde la perspectiva de Nietzsche, y en esto, por ejemplo, se agarra también Michel Foucault, el problema de la verdad, cuando se plantea el problema de la verdad, es que la verdad con V mayúscula lo que va a hacer es provocar toda una serie de sistemas discursivos o sistemas filosóficos. Es decir, entenderíamos que alrededor de la verdad se van creando toda una serie de fábulas y relatos utilizando como un tono muy categórico para que parezca verdad. Va teniendo precisamente como esa otra característica. Entonces, la verdad se podría entender también como un fonema o como una cuestión que no lo hemos tomado como con mucha seriedad. De ahí, digamos que dentro de la misma línea del pensamiento nietzscheano, lo que llamaríamos como una voluntad de verdad. El concepto de voluntad tiene que ver con el deseo de conocer la verdad, no sería tanto por la verdad misma, sino porque si yo sostengo una verdad de algo o encarno una verdad filosófica o religiosa, lo que sea, moral, me convertiría por lo tanto en una autoridad, en algo que no podría ser discutido y va teniendo una relación muy estrecha con el dogmatismo. De ahí que la voluntad de verdad tenga un nexo o una cópula muy pegada, muy amaciza, pues así, una cosa completamente como uña y mugre con lo que sería la voluntad de poder. La voluntad de verdad como una voluntad de poder, el deseo de dominar algo, de que uno se represente a sí mismo como la autoridad de un área pues muy específica. Por lo tanto, estaríamos nosotros hablando de lo que es un tipo de régimen en lo que es el contexto del dominio del saber. Entonces, eso es, digamos, como una de las cosas que él va sospechando cuando se va leyendo a cualquier tipo de filósofo. Como les digo, uno también podría aplicar lo que son como estos referentes críticos leyendo también a Nietzsche, incluso a partir de estos videos de porquería que yo me mantengo subiendo. Por otro lado, otra cosa que él también va a poner en discusión tiene que ver con los afanes de establecer los imperativos universales. Para, digamos, un pensamiento nietzscheano, lo que uno le aprende a Nietzsche es que no existen los imperativos universales, no existen las leyes universales. De hecho, lo que muchas veces llamaríamos como los imperativos o las leyes o las normas universales van a provenir de la biografía de un autor. ¿Qué se va a creer un imperativo? Desde la perspectiva nietzscheana, por ejemplo, nosotros podemos decir, y lo dice Nietzsche más allá del bien y del mal, que el problema del imperativo categórico kantiano no es un problema universal, es un problema de Kant y de los kantianos. Y que sea de Kant o de los kantianos no quiere decir que sea problema mío y por lo tanto un problema de carácter universal. Es decir, uno incluso aprende en términos críticos que cuando una persona está hablando de manera muy imperativa, la pregunta de Nietzsche es, primero, ¿quién habla? ¿Desde dónde está hablando? ¿Y qué es lo que está pretendiendo convencerme cuando va diciendo las cosas de una manera tan categórica?
Eso es lo que algunos han llamado como una actitud de sospecha, porque sabemos que tanto desde, creo que es Paul Ricoeur, como desde Foucault, ha sido catalogado como uno de los maestros de la sospecha. Y además sí, Nietzsche utiliza mucho lo que es la expresión precisamente de la sospecha. Ahora, ¿qué es lo que encuentro yo con Nietzsche respecto a lo que vendría a ser la historia como una disciplina? Porque también podemos agarrarnos de él para analizar, reflexionar, investigar lo que son como los diferentes acontecimientos históricos. Por ejemplo, la historia no sigue ningún proceso teleológico. La historia no tiene una causalidad ni tiene una finalidad. No está apuntando hacia algo. Yo, por ejemplo, muchas veces pienso que cuando alguien desde la historia define la historia como el estudio del pasado para una comprensión del presente y tener una mirada al futuro, se me parece más al chamanismo, porque nosotros no sabemos cómo van a ocurrir las cosas más adelante. La historia está cargada de muchos acontecimientos completamente imprevistos, completamente azarosos. Entonces, no podríamos establecer, digamos, como una línea en términos de temporalidad o finalidad de los acontecimientos que van ocurriendo a lo largo, pues, de nuestras propias vivencias, sino que es lo que propone cuando nosotros hablamos de lo que son como esas, digamos, esos fenómenos históricos. En primera instancia sería renunciar a la historia como si se tratara de un metarrelato. Hay gente que llega y lo dice, la historia sabrá de, juzgarme, como si la historia hablara por sí sola, como si no tuviera una relación precisamente con los mismos procesos completamente imprevistos. Y aparte de todo, porque entre la perspectiva nietzscheana, podríamos nosotros llegar y concluir que todos los procesos históricos que se den en el ámbito de la política, la economía, la moral, la estética, obedece a unas condiciones orgánicas, a unas necesidades muy próximas, muy inmanentes en todos nosotros, y a partir de esas mismas condiciones orgánicas es que también nos inventamos los grandes metarrelatos. Para Nietzsche, por ejemplo, la metafísica, eso lo dice creo que en el Zaratustra, consiste en que el pobre filósofo está tratando de cazar fantasmas que cazan en navegan o que flotan en el aire. Entonces, bueno, como ese otro aspecto. Por otro lado, dentro de los comentarios que algunos de ustedes me pusieron por aquí, el problema es que no encontré el comentario, quién fue el que lo puso, no sé si lo habrá borrado, es, por ejemplo, la relación de Nietzsche como si se tratara de un filósofo iluminado. Lo podríamos entender como un iluminado. Lo que pasa es que también Nietzsche, en el aspecto incluso religioso, también nos dejó muy en claro que la mística no es un privilegio del cristianismo. Simplemente el cristianismo cogió una práctica que encontramos desde la tradición helenística y lo cristianizó, así como cogió la noción del Hades y lo convirtió en el infierno. ¿Qué es el infierno? El Hades converso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos hablando de la mística, se va entendiendo es como la experiencia de los diferentes grados de intensidad estética que nos provoca la vida misma, que nos lleva, digamos, como unos estados de mántica, de locura, de demencia, ser poseídos por lo pasional, porque en él encontramos precisamente una línea de reflexión que no da un voto por la razón, sino por la pasión. Incluso cuando habla de la razón, habla de las condiciones orgánicas de la misma razón, que vendría a ser la pasión. Ser racional no nos garantiza estar despojados o estar libres de cualquier forma de locura. Sería otra forma de locura o también como otra forma de delirio. Por ejemplo, dentro de los ámbitos de un racionalismo completamente exagerados, piensen en un sistema burocrático. Son las locuras de la razón, o piensen en la bomba atómica, o piensen, digamos, como en los sistemas de control y de regulación dentro de una población. Entonces ahí estaría, digamos, como otro factor que uno va entendiendo. Para Nietzsche, por ejemplo, la locura no vendría a ser una enfermedad, como una cuestión, que hay que meter a la persona en una clínica. Sabemos que él terminó en una clínica psiquiátrica, según los chismes de farándula nietzscheana, es porque él estaba enfermo de sífilis. Hay otras teorías que sostienen que no, que simplemente se tostó.
nos queda muy difícil como tener una certeza al respecto. Yo creo que en ese caso nos tocaría traer la tabla Ouija y preguntarle directamente, pero para él la locura se entendería como un exceso de lucidez, una noción, por ejemplo, que él rescata dentro de la misma tradición helenística, porque cuando una persona tiene un estado de vivencia intensa en términos pasionales, obvio que no va a terminar siendo el mismo individuo. Entonces ahí está también el tema de la conversión al estilo nietzscheano. Lo podríamos llamar una conversión intramundana, agarrándonos también de un término nietzscheano. Incluso desde el mismo contexto de la historia de la filosofía, ¿cómo podríamos nosotros definir la filosofía desde la perspectiva nietzscheana? El filósofo no va a ser esa figura que nos va a dar respuestas sobre los misterios de la vida. Hay gente que cree que el filósofo tiene esa labor, pero no cumple precisamente con esa labor. Por ejemplo, los que han estudiado filosofía y llegan y leen a Platón, suelen encontrar que cuando terminan el diálogo de Platón, no dio una respuesta concreta, más bien lo deja uno en el lugar de la duda. Y eso que Nietzsche odiaba a Platón, pues parece ser que él odiaba a todos los filósofos o casi todos. Pocas veces habla bien de un filósofo. Por ejemplo, él escribe un ensayo que llama Schopenhauer Educador. Sabemos que él fue discípulo de Schopenhauer. eh, y habla muy bien de él, pero más adelante también lo cuestiona, pero es que también se entiende que la práctica filosófica frente a los maestros no es reverenciarlos, sino también discutirlos. Entonces ese factor de la discusión vendría a ser como una de las claves del pensamiento nietzscheano. Es más, si ustedes, por ejemplo, me ponen aquí discusiones, yo no me voy a ofender si me van presentando también los mismos argumentos, que no sea pues el típico debate en las redes sociales donde se equivocó en todo, pero no explica por qué. Solamente hizo puro ruido. No, presente, digamos, las evidencias, presente los argumentos, que a lo mejor uno también encuentra alguna cosita interesante, pues como por esos mismos lados. Entonces, dentro del pensamiento nietzscheano, vuelvo y me remito al libro Más allá del bien y del mal, es que es uno de mis libros favoritos de Nietzsche. Él plantea la pregunta de quién se atreve a asumir, a tomar el lugar de la esfinge, no de Edipo, que respondió la esfinge, sino en el lugar de la duda, de la inquietud, de la incertidumbre. Entonces, se entendería, digamos, que la filosofía estaría en el lugar de la problematización, de causar incomodidad. Esa es una de las cosas que uno podría entender y definir lo que sería la práctica de la filosofía desde la perspectiva de Nietzsche. Por otro lado, se entendería la filosofía como una actitud combatiente, combatir las pretensiones y los imperativos de certeza del pensamiento moderno. Una de las cosas que nos ha quedado a nosotros a partir de lo que ha sido la modernidad es que hemos generado una alergia impresionante sobre la pregunta, sobre la inquietud. Incluso me ocurre cuando doy clases, que pongo a la gente a leer un texto y yo primero pregunto, ¿leyeron el texto? La mayoría me dicen que sí, es muy probable que me mintieron. Ya vimos con Mark Twain que la mentira como una necesidad del contrato social, y cuando les hago la pregunta de si tienen alguna pregunta, resulta que no tienen preguntas, y en gran medida, como me lo han dicho muchos estudiantes, porque les da pena preguntar, quedar como bobos. Entonces, yo digo, no, pero si en eso consiste precisamente la filosofía, en preguntar. Es decir, no importa lo que piense el prójimo, si al prójimo no le gusta lo que el compañero preguntó, pues muy sencillo, que coma mierda el culo. Pero es una cosa como que uno muchas veces ve que dentro de lo que ha sido los imperativos de la modernidad y su afán de certeza, exactitud, conocimiento, parece ser que hemos generado una alergia frente a lo que vendría a ser la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, como propone Nietzsche, la actitud filosófica consistiría en una resistencia frente a los imperativos de la certeza. Por otro lado, sabemos nosotros que se trata de un filósofo que nos dejó unos temas bastante polémicos, como la noción del superhombre y estar más allá del bien y del mal.
Desafortunadamente este superhombre lo hemos asociado con Superman. Entonces, como la gran fuerza que es indestructible, que es indolente, que no, que es invulnerable a lo que son como muchas cosas de la vida misma. Pero, por ejemplo, cuando uno coge la figura de Superman, generalmente es un personaje que lucha por la justicia. De hecho, la figura de muchos héroes que vemos dentro de los cómics, Superman, el Capitán América, Batman, Aquaman, ya me olvidaron los demás, por lo general se convierte como en figuras defensoras del status quo, de lo que vendría a ser lo institucional. Por lo tanto, están más en una línea del imperativo categórico kantiano. Superman incluso cuando vuela dice a luchar por la justicia. Eso es muy kantiano. Por lo tanto, Superman no es el superhombre porque está sujeto y sometido a los imperativos de moralidad de una forma vigente de discurso, de pensamiento o de imperativo, pues de carácter axiológico. Pues dentro de la perspectiva nietzscheana, el superhombre se definiría como aquel que vive más allá de los imperativos del bien y del mal, de todo aquello que se nos ha impuesto para debilitar nuestros impulsos vitales, comenzar a emanciparnos de ello y comenzar a vivir según precisamente las pasiones vitales. Es decir, ahí se entendería como un más allá pues del bien y del mal. Por lo tanto, cuando él habla de la muerte de Dios, no es que Nietzsche haya matado a Dios. Hay gente que cree eso, que él salió con un revólver y le metió un tiro a Dios. No, sacó un certificado de función basado precisamente en uno de los libros de Dostoyevsky. Y para Nietzsche, la muerte de Dios vendría a ser como la muerte de un referente del bien y del mal. Es decir, estaríamos nosotros reafirmándonos a nosotros mismos y no matándonos a nosotros mismos por estar obedeciendo a la noción de un Dios que se nos ha inculcado también en términos históricos. ¿Y para qué? Como para regularnos, para controlarnos, es decir, incluso él entiende que toda esa gama de moralismo lo que pretende es contrarrestar la fuerza de los fuertes, entendiendo la fuerza como la pasión vital, no como una cosa toda nazi, que es lo que también otros han llegado a creer, ha sido como una de las interpretaciones muy frecuentemente equívocas respecto a la obra de Nietzsche. Obviamente eso también ha implicado que cuando se hable del pensamiento nietzscheano se asocie con el vitalismo. Ah, es Nietzsche un filósofo vitalista. La verdad yo no sé, porque es que encasillarlo yo creo que también es bastante peligroso con este filósofo, pero él sí tiene la vida como una condición axiológica, no es que él renuncie a los valores, no, no constantemente está haciendo todo un despliegue axiológico alrededor del mundo. Ustedes lo harán. Ah, qué video tan aburridor, se lo brincan otros. Me gusta este video, lo ven y tan, pues así, y tendrán fantasías conmigo. Pero él se enfoca es todo aquello que afirme la vida misma. Eso sí, no me vayan a preguntar qué opina Nietzsche del aborto, porque ahí sí traigamos la tabla Ouija y le preguntamos directamente. Lo que pasa es que cuando él habla de la vida y la muerte, no es en un sentido literal, es en un sentido simbólico, como por ejemplo, de entre nuestros sistemas económicos, políticos, laborales, discursivos, se nos va matando lentamente. Por ejemplo, el sistema laboral que tenemos nosotros es algo que lo que busca en el sujeto es drenarlo, es matarlo, es contrarrestar sus fuerzas. Entonces ahí se entendería como una forma de matar al individuo. Entonces es tomarlo pues precisamente dentro del ámbito mismo de las connotaciones. Ya digamos como otro punto que a mí me parece muy interesante del pensamiento nietzscheano, es entender también la filosofía como un examen médico de nuestras enfermedades epistemológicas, religiosas, históricas y morales. Él no hace una clasificación de los discursos, de las costumbres, de las tradiciones en términos de bien y mal, porque a él le parece que el problema del bien y del mal son unos pedos muy aguados. No, es en clave de lo que es lo saludable y lo nocivo, como ciertos imperativos que definimos como algo bueno
acarrean en nuestra existencia una serie de enfermedades, unas cosas completamente nocivas. Y para él, una de las creencias y las prácticas más enfermizas y más nocivas dentro de la historia de la humanidad es el cristianismo. Todo ese tema de la mortificación, de la martirización, de la renuncia de sí mismo, sus sistemas de sacrificio, la noción de salvación y pecado, son de las cosas más enfermizas que nos hemos inventado nosotros, porque incluso todo aquello que es natural desde la perspectiva nietzscheana queda clasificado como pecaminoso y por lo tanto una negación misma de la vida, que es lo único que nosotros tenemos como para lidiarnos, pues que es lo que nos domina a nosotros también en gran medida. Por eso también desde lo que ha sido esas posturas críticas de Nietzsche, tenemos un aporte. Piensen, Michel Foucault escribe la historia de la sexualidad como un asunto pecaminoso, llena de tabúes, a partir de un régimen específico acerca de la regulación del cuerpo, el Estado interviniendo sobre la pasión y el deseo, y obviamente la Iglesia creando lo que son como ciertas formas de individuos alienados, es decir, que renuncian a sí mismos para ser como servidores precisamente de un sistema que a la final le termina beneficiando a un régimen específico. Entonces ahí estaría, digamos, como ese tipo de relación cuando se va aplicando el pensamiento de Nietzsche. Ya como para terminar, ¿cómo podríamos nosotros definir la filosofía desde el punto de vista de Nietzsche? Un combate contra toda forma de dogmatismo. Vuelvo al libro de Más allá del bien y del mal. Para Nietzsche, el dogmatismo, a pesar de que los dogmáticos nos hablan con seriedad, con una mirada muy severa, pero así, como si tuvieran la razón, no es más que pura puerilidad y cosa de principiantes. Es decir, el que es dogmático es infantil, es como una pataleta, pues que a veces ni siquiera responde con argumentos, sino con sermones, entonces pierde, digamos, como toda solidez en el mismo contexto, pues, de la intensidad de una reflexión o la experiencia estética de una reflexión. Eso es todo por hoy.